Territorial de la Junta de Extremadura. Entonces, en esta ponencia lo que pretendo es dar una visión rápida sobre conceptos básicos que tenéis que tener a la hora de trabajar con cartografía, propiamente dicha, o con cualquier tipo de información geográfica, ¿vale? Uno de los problemas más comunes cuando se toman los datos iniciales para posteriormente poder realizar cualquier trabajo es en qué coordenadas están mis datos, a qué escala he tomado mis datos o me han pasado mis datos, de dónde provienen, con los datos que tengo, qué precisión podría llegar a obtener, ¿vale? Pero vamos a ver un pelín esos conceptos para que queden un poco más claros. Entonces, lo he estructurado en 3 apartados generales. Voy a ir rápido porque solamente tenemos 1 hora. De todas maneras, si una vez que acabe, bueno, si me queréis parar en mitad, me podéis levantar la mano, o si queréis esperar al final para alguna duda o alguna consulta que me queráis realizar, ¿vale? No hay ningún problema. Lo he dividido un poco en nociones de cartografía, pues explicaros un poco lo que los diferentes tipos de cartografía que nos podemos encontrar, ¿vale? Que sería cartografía básica, derivada y temática. Después, los principales problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a un trabajo con cartografía, que ahí básicamente vamos a citar 2. Por un lado estaría la escala y por otro lado estaría el tema de las proyecciones, ¿vale? En función de la proyección que utilicemos vamos a tener unas deformaciones u otras. Y hablar un pelín sobre la proyección UTM, que es la proyección que se utiliza actualmente en España como proyección oficial para todo el tema relacionado con cartografía. Después también voy a dar unos conceptos muy básicos de geodesia, un poco definir la forma de la Tierra, qué forma tiene, y diferentes modelos que tenemos para aproximarnos a ella, y en función del estudio que queramos realizar, pues si va a ser más fácil utilizar la esfera como aproximación de Tierra, o el geoide o el elipsoide, ¿vale? Y hablar un pelín de los sistemas de referencia. Esto hoy en día es un tema muy importante porque hasta en julio del 2007 salió un nuevo decreto que a partir del 2015 la cartografía en España obligatoriamente va a tener otro sistema de referencia que el que se estaba realizando hasta ahora, ¿vale? Ahora cuando lleguemos allí lo veremos, ¿vale? Por todo el tema de la Unión Europea, convergencia de datos, globalización, pues ahora también vamos a adoptar un sistema común de sistema de referencia para poder englobar todos nuestros datos con el resto de Europa, ¿vale? Y si me da tiempo, os quería hablar un poco sobre la cartografía y las nuevas tecnologías. Aquí, de la parte de SIG, va a hablar después mi compañera, la compañera que os va a dar el resto del curso, también os dará unos conceptos básicos sobre SIG. Y me gustaría hablaros un pelín sobre todo sobre el concepto de lo que son las infraestructuras de datos espaciales, y que hoy en día todo el tema de acceso de información geográfica y todas las organizaciones tienden a dar sus datos de forma de IDE, ¿vale? Bien, pues comenzamos. Hablo muy rápido, si queréis que vaya un poco más despacio me lo decís. Vamos a empezar por las nociones de cartografía y bueno, podríamos decir que la cartografía es la ciencia que estudia los diferentes métodos y sistemas para poder representar sobre un plano o sobre una superficie plana una parte o la totalidad de la superficie terrestre. ¿Qué sucede? Que cuando queremos representar en un plano una parte de la superficie terrestre tenemos 2 problemas principales. El principal problema con el que nos enfrentamos es la escala, ¿vale? Lo que nosotros queremos representar tiene unas dimensiones muy grandes y nosotros lo queremos representar en una superficie muy pequeña. Vamos a tener que hacer una reducción de lo que queremos representar para poderlo dibujar. Además de hacer una reducción en cuanto a tamaño, al estar reduciendo el tamaño también tendremos que reducir el detalle. Si nosotros representásemos exactamente todo lo que hay a una escala en un tamaño pequeño, nos quedaría todo demasiado junto y no seríamos capaces de ver nada, ¿vale? Entonces, ese sería el principal problema al que se enfrenta la cartografía, el tema de la escala. Y después otro es el tema de las proyecciones. ¿Qué sucede? Que en la vida real, en la superficie real, los elementos tienen 3 dimensiones. Estamos hablando de una posición espacial y una posición también en altura, ¿vale? O sea, tendríamos una posición en X e Y planimétrica y una posición en altimetría, que sería la altura, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema de representar 3 dimensiones en un plano que sabemos que son 2 dimensiones, ¿vale? Para ello lo que se utiliza son las proyecciones cartográficas, para pasar de una superficie a un plano, ¿vale? Entonces, en función de la dimensión de superficie que vayamos a representar, podríamos estar hablando de un simple plano. O sea, en un plano no tenemos en cuenta la esfericidad terrestre, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un plano de esta habitación, pues simplemente cogeríamos un plano convencional,
Podríamos medirlo, lo pasaríamos a una hoja y sería correcto lo que estamos haciendo, ¿vale? Como es una superficie pequeña, no tendríamos que tener en cuenta las deformaciones que se producen al estar hablando de grandes extensiones. Si la superficie que queremos representar ya es una superficie más amplia, más compleja, tendríamos que hablar entonces de la geodesia, ¿vale? Que ya es la ciencia que se encarga de representar entonces las deformaciones que sufre la superficie terrestre a la hora de tener en cuenta la esfericidad de la Tierra, ¿vale? Esto un poco de conceptos para que os suene un poco el tema que engloba la cartografía, el tema que engloba la topografía, la geodesia, pero vamos, esto en principio no era muy importante, pero para meternos un poco en situación. Entonces también podemos hablar, bueno, el plano, que es una representación geométrica plana, simplificada y convencional de la superficie terrestre. Bien, aquí es importante resaltar eso, que es una representación plana, que es simplificada, o sea, nosotros no vamos a poder representar todo lo que estamos viendo en función del tipo de estudio que vayamos a realizar y en función de la escala final de nuestro trabajo, tendremos que simplificar más, en mayor o en menor medida, el tipo de información que tengamos original, ¿vale? Y aquí es importante ver la diferencia entre mapa y plano. Normalmente, cuando hablamos cotidianamente, no lo tenemos muy en cuenta. Nos podemos decir, queremos un plano a escala 25.000 o queremos un mapa de mi casa. En verdad estaría mal dicho, ¿vale? Siempre que hablemos de no tener en cuenta la esfericidad terrestre, estaríamos hablando de plano. Entonces, el plano de una parcela siempre va a ser un plano, o el plano de una vivienda, o el plano de alguna cosa pequeña. Cuando ya entra en juego la esfericidad terrestre, ya estaríamos hablando de mapa, ¿vale? Entonces, para escalas pequeñas siempre estaremos hablando de mapas y para escalas grandes podremos hablar de planos. Bien. Aquí hago tres divisiones de la cartografía. La cartografía podríamos decir que puede ser de tres tipos. Por un lado sería la cartografía básica, por otro lado la cartografía derivada y por otro lado la cartografía temática. La cartografía básica es la que se elabora a partir de procesos directos de medición en campo. O sea, bien, mediante un vuelo fotogramétrico, mediante salida directa a campo, ¿vale? Cogemos unos datos para realizar dicha cartografía, ¿vale? O sea, la elaboramos previamente, no hay nada, cogemos información y estamos realizando nuestra cartografía, ¿vale? A eso le llamamos cartografía básica, ¿vale? Que siempre vamos a representar además los elementos del terreno, ¿vale? Elementos físicos, elementos humanos del terreno. Eso sería la cartografía básica y son los mapas topográficos puramente dichos, ¿vale? Pues un mapa topográfico nacional a escala 25.000, ¿vale? Un mapa de alguna región a escala 10.000, eso sería cartografía básica. Después tenemos la cartografía derivada. La cartografía derivada se llama derivada porque se da a generar siempre a partir de la cartografía básica, ¿vale? Si nosotros tenemos un mapa a escala 25.000 y queremos generar uno a escala 50.000, lo podríamos hacer de dos formas. Bien podríamos volver a ir a campo o bien podríamos volver a encargar un vuelo fotogramétrico para que nos tome la zona que vamos a cartografiar y ya posteriormente digitalizarla, o partir de la cartografía que tenemos con mayor detalle, generalizarla o simplificarla y obtener cartografía derivada, ¿vale? Entonces va a ser cartografía simplificada a partir de nuestra cartografía de referencia, ¿vale? Actualmente en el Instituto Geográfico Nacional la cartografía básica es el mapa topográfico nacional a escala 25.000, ¿vale? La serie 25.000 es cartografía básica y la serie 50, o sea, el mapa topográfico nacional a escala 50.000, podríamos hablar que es cartografía derivada, porque se hace de una generalización del 25, ¿vale? Y por último tenemos la cartografía temática, que lo que va a utilizar como soporte una cartografía básica o derivada, es decir, va a poner de fondo siempre, pues va a representar el terreno, se puede simplificar a grandes rasgos o normalmente lo que se suele hacer es darle un tono, un gris más clarito para que no resalte, y lo que nos interesa resaltar pues es la temática que estamos estudiando, es decir, serían por ejemplo los mapas meteorológicos, los mapas climatológicos, los mapas edafológicos, los mapas de cualquier tipo de vegetación, ¿vale? Todo eso ya sería cartografía temática, ¿vale? Muy importante recordar eso, que siempre para la cartografía temática nosotros estamos utilizando cartografía básica o derivada de fondo, ¿vale? Entonces, a cartografía básica y derivada también se le suele denominar cartografía de referencia, ¿vale? La cartografía de referencia para poder realizar después los posteriores procesos. Bien, aquí entonces, como os he comentado previamente con el tema de cartografía, a la hora de representar nosotros la superficie terrestre sobre una superficie plana, que va a ser nuestro papel, vamos a tener dos problemas básicos. El primero de ello era
que las dimensiones de la zona a representar son muy extensas. ¿Cómo se soluciona eso? Pues mediante la escala. ¿Vale? Nosotros entonces lo que haremos, en función del grado de detalle que nosotros queramos estudiar, tendremos que utilizar una escala u otra. Aquí en el tema de la escala podríamos hablar de 3 tipos de escala. Se llama, bueno, cartografía a escala grande, escala mediana y escala pequeña. Y aquí también suele haber una confusión. Si tú quieres hacer a lo mejor un estudio de una localidad, ¿vale?, de un municipio pequeño, tú a lo mejor te vas a comprar cartografía y tú dices, quiero comprar cartografía a una escala muy pequeña, porque tú en verdad quieres hacer un estudio de un sitio muy pequeño. Eso estaría mal dicho. Escala pequeña se refiere que va a tener poco detalle y que en verdad va a tener una generalización muy grande. O sea, escala pequeña pues podría ser un 200.000 o un 300.000, ¿vale? Tendrías que pedir que quieres un mapa a escala grande. Yo eso, para no liarme, porque al principio también era un poco de jaleo, siempre digo, a gran detalle, gran escala, ¿vale? Siempre dices, cuanto más detalle quieras saber, más escala tengo que tener. Y de esa manera intentáis no decirlo al contrario. Aún así, si el resto de la charla lo digo al contrario, pues lo siento. Después también el segundo problema que habíamos dicho era que la superficie que queremos representar no es plana. ¿Cómo lo solucionamos? Pues con una proyección cartográfica. ¿Vale? Posteriormente vemos en las proyecciones que en función de lo que queramos representar podremos utilizar una proyección u otra. ¿Por qué? Porque siempre que estamos pasando de una superficie esférica a una superficie plana vamos a tener alguna deformación. O sea, siempre inevitablemente alguna de las cosas que tenemos se van a deformar. Pues en función de lo que queramos estudiar, nos interesa que se deformen los ángulos o nos interesa que se deformen las distancias, ¿vale? Entonces eso es interesante, después lo veremos. Bien, continuando con el tema de la escala, bueno, simplemente decir pues que es la razón de semejanza entre la superficie real y la representación cartográfica. Esto no hay duda, pero bueno, lo ponía por si acaso, que 1 entre el denominador de la escala sería igual a la distancia real entre la distancia en el mapa, ¿vale? La formulita típica de la escala. Bien, si queréis coger notas, vamos, de todas maneras, creo que no hace falta coger muchas notas porque todos estos PowerPoint después se cuelgan en Internet y los podéis descargar sin problema, ¿vale? Bien, una vez que hablamos de escala también tenemos que tener en cuenta el límite de percepción visual. ¿Qué quiere decir eso? Es la mínima distancia con la que nosotros somos capaces de poder distinguir 2 líneas, ¿vale? 2 líneas las vamos a ser capaces de diferenciar que hay 2 líneas hasta un cierto límite en el que ya las 2 líneas nosotros lo veamos como una línea sola, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para la hora de representar elementos, a la hora de ver qué elementos tenemos que representar en un mapa, tendremos que ver cuál es nuestro límite de percepción visual, ¿vale? Bien, nos dicen que por norma general el ojo humano es capaz de diferenciar una separación superior a 0,2 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros representamos algo más pequeño de 0,2 milímetros, nuestro ojo no va a ver 2 elementos, sino que lo vería fundido solamente en un elemento, ¿vale? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer a la hora de querer generar cualquier tipo de mapa es ver en cuenta el límite de percepción visual, ¿vale? Eso se haría, me voy a esta convencional. ¿Esto lo puedo borrar? ¿Sí? Vale, ¿borrador tenéis? Vale, bueno, da igual, no hay problema. Yo, por ejemplo, quiero hacer un mapa a escala 10.000, ¿vale? Imaginaros que quiero hacer una cartografía a escala 1/10.000. Vale. Entonces, ¿cuál es el mínimo grado de detalle que yo voy a tener en ese mapa? ¿Qué tendría que hacer? Yo tendría que decir siempre 0,2 milímetros por el denominador de la escala. Yo siempre voy a tener que tener en cuenta esa fórmula, ¿vale? Todo lo que sea superior al número que me dé esto, sí lo voy a tener que representar en mi mapa, ¿vale? O sea, si existe una casa superior a ese tamaño, yo sí la tendré que representar. Si existe una curva superior a ese tamaño, yo sí la tendré que representar. Pero si existe un elemento que sea inferior a ese tamaño, yo en principio no lo voy a tener que representar. O no lo puedo representar con las dimensiones reales que debería de tener a escala, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si existe un elemento que es inferior a esto, pero es muy importante, por ejemplo, imaginaros alguna ruina muy puntual, un yacimiento arqueológico que es muy importante de una zona en cuestión y yo lo quiero representar en mi mapa. Lo que pasa es que yo hago esta cuenta y a mí me sale que en mi mapa no lo puedo representar, porque mi cuadrado tendría que tener unas dimensiones tan sumamente pequeñas que se verían como un punto y no tendría sentido representarlo de esa forma, ¿vale?
Ahí entonces, ¿qué entra en juego? Ahí aparecen los símbolos cartográficos, ¿vale? Los símbolos cartográficos se suelen utilizar para elementos que no serían representables a su propia escala, pero yo los quiero representar en el mapa. Pues entonces yo ya cogería un símbolo cartográfico y yo diría pues que en esta zona hay una ruina o un yacimiento arqueológico. Y posteriormente la leyenda explicaría lo que significa ese símbolo cartográfico. ¿Bien? Hasta ahora bien. Bien, entonces, en el caso, por ejemplo, de cartografía a escala 1/10.000, pues yo tendría que decir todos los elementos que sean menores a 0,2 milímetros por 10.000, en principio en mi mapa no van a tener representación, ¿vale? Si yo hago esa cuenta me saldría 0,2, vale, me saldría 1, vale, 1, 2, 3. Me salen 2.000 milímetros, que pasados a metros serían 2 metros. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que yo cualquier elemento de la superficie real que tenga menos de 2 metros, en principio yo no lo voy a representar. Si lo quiero representar tendré que utilizar un símbolo cartográfico. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Vale, pues continuamos. Entonces, bueno, era aquí un poco lo que pone, que si las líneas están separadas más de una determinada distancia, sí se ven como separadas, pero una vez que alcanzamos la medida de 0,2 milímetros ya las veríamos juntas. Bien, aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, nuestro cuadrado, tenemos un cuadrado que queremos representar y tiene de lado 2 metros. 2 metros a escala 50.000 nos quedarían 0,04 milímetros. ¿Qué sucede? Que entonces nosotros ya no lo podríamos representar con sus dimensiones reales. ¿Qué haríamos? Pues se podría representar como un punto o ya en este caso tendríamos que adoptar un símbolo cartográfico. ¿Vale? Aquí te viene, bueno, pues eso por ejemplo se podría representar mediante un símbolo cartográfico. ¿Vale? Muy importante que los símbolos cartográficos no se van a representar a escala, se van a representar a un tamaño suficiente para que los podamos ver, ¿vale? Pero no os podéis fiar que ese símbolo esté representado a escala. Eso es muy común, el tema de lo del límite de percepción visual. En el tema de carreteras sí lo vais a ver fácil. Yo, por ejemplo, quiero en un mapa dibujar, bueno, pues tengo un pueblo, tengo otro pueblo y quiero dibujar una vía de comunicación que va entre esos dos pueblos. Normalmente vosotros no veis solamente una línea, vais a ver dos líneas. ¿Vale? La carretera, imaginaros en el caso de una autovía, pues el símbolo para dibujar una autovía serían dos líneas rojas y rellenado en amarillo, ¿no? Bien, eso en verdad no me quiere decir que el ancho de mi carretera vaya a ser ese tamaño, sino que simplemente estoy adoptando un símbolo para representarlo. El ancho no lo puedo representar en forma real porque se me juntarían dos líneas y entonces no tendría sentido, ¿vale? Una vez que hagamos cartografía, por ejemplo, a escala 1/500, pues a lo mejor yo ya no lo representaría de forma convencional y ya haría las dimensiones reales de la carretera, porque ya sí tendrían representación. Bien. Esto también, por ejemplo, para el tema de las... ¿ves? Para el tema de las líneas, para el tema de las carreteras o la hidrografía, en función de la escala que yo vaya a representar, pues tendré que ir viendo, me cambio aquí, tendré que ir viendo, por ejemplo, esta curva tiene de radio 5 metros. Pues si mi escala a lo mejor es a escala 1, me lo invento, a escala 1/500, si tiene representación, pero a escala 1/10.000, ya esos 5 metros, como no están por debajo del límite de percepción visual, pues entonces ya lo iría dibujando como una recta. ¿Vale? Esto es muy importante para el siguiente tema que vamos a hablar, que es la generalización. ¿Vale? La generalización se refiere a la simplificación de formas, ¿vale? Debido a la escala que vamos a hacer nuestro mapa, ¿vale? Bueno, la definición un poco más correcta sería, bueno, que es un proceso propio e ineludible en la formación de un mapa, constituyendo su automatización uno de los principales problemas a los que se enfrenta la ciencia cartográfica en la actualidad. Su objetivo va a ser reducir la complejidad y el número de elementos que componen el mapa, en función de la escala y del futuro uso a que esté destinado. Aquí un ejemplo que lo vais a ver muy clarito. Por ejemplo, tenemos aquí un mapa a escala 50.000, ¿vale? Y fijaros en la línea aquí de este embalse y tenemos la carretera, ¿vale? Si nosotros este mapa lo ampliásemos con un zoom, que este también es un tema que la gente suele tener bastante confundido porque dice, ahí me han vendido un mapa o tengo un mapa a escala 50.000, pero es que yo si lo digitalizo, lo meto en el ordenador y hago zoom, lo tengo ya a escala 25.000, porque he hecho el doble de zoom, pues ya tengo mucha más precisión, ¿no? En verdad tú las cosas las estás viendo más grandes, pero no tienes más precisión. Tú lo estás ampliando, pero si te das cuenta,
tú aquí, esta línea está teniendo exactamente la misma forma que esta línea de aquí. Mientras que si fuera un 25.000, tú aquí a lo mejor tendrías que haber dibujado alguna otra curva que ya no aparece. ¿Vale? Entonces esto es muy importante a la hora de trabajar, porque antiguamente se trabajaba con papel y tú decías, bueno, podías ampliarlo en una fotocopiadora, pero era más subjetivo, ¿no? Pero ahora con el tema de las nuevas tecnologías, todo el mundo tiene ya la cartografía en formato digital y mucha gente sigue haciendo zoom y dice, mira, pues yo de esta manera tengo más precisión. No, tú lo ves más grande, pero no tienes más precisión. En función del estudio que quieras hacer, a lo mejor te viene bien, pero no es correcto que esto sea un 25.000. Si os fijáis aquí, esta sería la misma imagen, pero de un 25.000. ¿Aquí qué sucede? Que aquí mi embalse, si tiene diferentes curvas, que aquí están generalizadas. ¿Vale? Entonces, esto podríamos decir que sería la cartografía básica, que es la que se ha hecho al principio del todo, y a partir de esta cartografía se han ido generalizando las líneas, todos los elementos, y vamos a obtener mi cartografía derivada, que sería la cartografía 50.000. ¿Vale? ¿El tema de la escala ha quedado claro? ¿Queréis hacer alguna pregunta o...? Venga, pues continuamos. Bien. El segundo tema importante sería, por un lado, la escala y, por otro lado, las proyecciones. Nos dicen que una proyección es una correspondencia biunívoca entre los puntos de la superficie terrestre y los puntos de un plano llamado plano de proyección. Es decir, es la proyección, lo que me hace es una relación entre mi superficie real y es los puntos de esa superficie cuando yo los traspaso al plano. ¿Vale? Bien, aquí tenemos los tres tipos de proyecciones más importantes que se suelen dar, ¿vale? Por un lado estarían las proyecciones por desarrollo. ¿Qué quiere decir? Imaginaros en todos los casos, bueno, el circulito es la superficie terrestre, ¿vale? Y yo en las superficies, en las proyecciones por desarrollo, lo que hago es envolver la superficie terrestre en una figura geométrica. Es decir, yo voy a meter, aquí en este caso, meto mi superficie esférica, o sea, la Tierra, la meto en un cono y una vez que la tengo englobada en el cono, lo que hago es desarrollar ese cono, ¿vale? Lo desarrollo y lo hago en una figura plana. Perdona, cilindro. El cono estamos ahí, sí. Vale, gracias. Cojo el cilindro y lo desarrollo en una figura plana. Usted estaba viendo por una cara rara, digo, pues algo he tenido que decir, pero no sé. Vale, el cilindro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo paso de esta superficie esférica tridimensional a una superficie plana, voy a tener deformaciones, ¿vale? En función de la proyección que tenga, las deformaciones serán mayores en unos sitios o en otros. Aquí nos viene representado que el amarillo es la máxima deformación. O sea, aquí si os dais cuenta, prácticamente la superficie no tendría deformación al representarla, mientras que conforme nos vayamos alejando del centro, la deformación iría aumentando. Vale, entonces estas serían las figuras por desarrollo. Bien, aquí en el caso de un cilindro o en el caso de un cono, que son las dos más habituales, ¿vale? Pero también la proyección se puede realizar sobre un plano. O sea, decimos, yo tengo un plano y yo lo que voy a hacer es proyectar todos los puntos de mi superficie terrestre sobre ese plano, ¿vale? Entonces, en función de dónde coloque el plano, voy a tener un tipo de proyección u otra. Esto os lo doy a modo muy general. Después ya, si queréis más información sobre proyecciones, vamos, en internet tenéis ya las características de cada una, la deformación de cada una. Yo simplemente os quiero dar un poco los rasgos generales de lo que hay y si ya queréis profundizar sobre alguna, los conceptos que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Entonces hemos dicho, bueno, que siempre que pasamos de una superficie tridimensional a una plana, siempre vamos a tener deformaciones, ¿vale? ¿Qué tipo de deformaciones podemos tener? Si hablamos de proyección conforme, vamos a decir que la proyección conserva el ángulo entre cualquiera de los dos puntos de su superficie, ¿vale? Siempre que nos digan que estamos tratando una proyección conforme, podemos estar seguros que cualquier ángulo que midamos en esa proyección nos va a dar un ángulo correcto, que no va a estar deformado, ¿vale? Si por el contrario la proyección no conserva la relación de ángulos, o sea, si tiene deformación en los ángulos, diríamos que esa proyección tiene anamorfosis angular, ¿vale? Tiene deformación angular o anamorfosis angular. Las proyecciones equidistantes se refieren a las proyecciones que van a conservar las distancias, ¿vale? Una vez que nos digan que una proyección es equidistante, podemos saber que cualquier línea que nosotros midamos en dicha proyección nos va a dar, una vez que la pasemos a escala, nos va a dar unas dimensiones reales, que no va a estar deformada, ¿vale? Eso nunca suele ser cierto al 100%, pero las deformaciones
son muy inapreciables, entonces generalmente en función del tipo de estudio que estemos realizando, pues no tendrá mayor consideración. Entonces, si alguna línea o dirección cumple esa propiedad a lo largo de toda su longitud, diremos que esa línea es automecoica. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora se os dice, la línea automecoica de tal mapa, pues podéis saber entonces que esa línea, si medís en esa línea, os va a dar las dimensiones reales del mapa. Y si en el caso de que la proyección no cumpla la propiedad de mantener las distancias, estaremos hablando de que la proyección tiene anamorfosis lineal. Después tenemos las proyecciones equivalentes, y son las proyecciones que van a conservar las superficies. En el caso de que no lo cumplan, estaremos hablando de que la proyección va a tener anamorfosis superficial. Y por último, tenemos la proyección afiláctica, en la que no se conserva ninguna de las proyecciones anteriores. O sea, tiene deformaciones tanto en ángulos, tanto en distancias y en superficies. Pero lo importante de ellas es que al tener deformaciones en esos tres tipos, las deformaciones son mucho menores que en los otros casos, ¿vale? Tenemos deformado todo, pero en cómputo general tenemos menos deformación que en las otras tres. ¿Vale? Así entonces, en función del tipo de estudio que queramos realizar, pues será más útil utilizar una proyección u otra. Por ejemplo, para catastro, pues sería más útil, podríamos pensar que es más útil a lo mejor utilizar las proyecciones equivalentes, ya que lo que les interesa es saber la superficie de cada parcela para después posteriormente tener ciertos supuestos o bueno, poder declarar por ella lo que sea. Sin embargo, para un mapa de carreteras, pues la proyección que nos interesaría utilizar sería una proyección equidistante, ¿vale? Que las líneas se deformen lo mínimo posible. O para el caso de navegación se suelen utilizar mucho las proyecciones conformes para que se mantengan los ángulos. Bien. Aquí tenéis una clasificación general que hemos dicho entonces, bueno, que las proyecciones pueden ser por desarrollo, que es cuando la esfera se proyecta sobre una superficie desarrollable y esa superficie puede ser tangente o secante. Es decir, nosotros podemos meter nuestra circunferencia dentro de un cilindro y que dé al cilindro en ambos lados, o también podemos decirle que le corte por ciertos lados. ¿Vale? Normalmente el punto en el que es tangente la superficie con el cilindro o con el cono o con la figura que elijamos suele mantener la escala, ¿vale? No suele tener deformación esa línea, siempre suele ser una línea automecoica. Bien. Entonces, por desarrollo, las dos más comunes son las cónicas y las cilíndricas, y después las azimutales son las que os he dicho, en la que la superficie terrestre se desarrolla sobre un plano, ¿vale? Proyectamos sobre un plano todos los puntos de nuestra superficie terrestre. Aquí tenemos diferentes tipos, pueden ser ortográficas, escenográficas, estereográficas y normónicas, en función de dónde pongamos el plano, ¿vale? Si el plano lo ponemos que corte por el centro a la esfera, si lo ponemos fuera de la esfera, si lo ponemos secante o si lo ponemos tangente a la esfera. Bien. Y después también tenemos las poliédricas, esas ya se utilizan menos. Dividen la superficie terrestre en trapecios esféricos. Nos lo van dividiendo en pequeños trapecios. El plano de proyección es tangente al punto medio del trapecio y el punto de vista o centro de proyección se sitúa en el infinito. Bueno, eso simplemente para que lo tengáis ahí y ya está. Dentro de las proyecciones por desarrollo están dentro de todas las proyecciones tenemos después proyecciones modificadas, ¿vale? En el caso de las cilíndricas tenemos la más importante o la que más os sonará a vosotros, que es la proyección universal transversa Mercator, o comúnmente conocida como UTM, ¿vale? Bien. Y aquí una breve definición nos dicen que para la proyección UTM lo que hacemos es tomar como superficie desarrollable un cilindro, por lo tanto es una proyección de desarrollo cilíndrica, y se coloca tangente al elipsoide de referencia. O sea, en este caso nuestra proyección es tangente porque corta en los dos puntos, ¿vale? Si fuese secante, querría decir que la proyección entonces corta, pero no por los polos, lo cortaría intermediamente a la esfera que estamos considerando, en este caso la Tierra. Bien. Entonces nos dice que es tangente al elipsoide de referencia, de forma que el eje del cilindro está dentro del plano del ecuador. Es decir, el cilindro es tangente al elipsoide a lo largo de una línea que define un meridiano tomado como origen. ¿Vale? O sea, en verdad, nuestro cilindro va a ser tangente, tocando estos dos polos, va a ser tangente a nuestra línea que vamos a considerar como meridiano origen. Que hemos dicho que el punto de tangencia siempre suele mantener las dimensiones sin deformarse. Entonces podríamos considerar
que el meridiano central de nuestra proyección entonces es una línea automecoica, que no tiene ninguna deformación, ¿vale? La proyección UTM lo que va haciendo es dividir, espérate, me parece que es la siguiente, para que viniera así, lo que hace es dividir la Tierra en 60 grados, en 60 usos de 6 grados de amplitud cada uno, y se enumeran del 1 al 60 en sentido de oeste a este a partir del antimeridiano de Greenwich. Es decir, el cilindro que hemos visto antes lo vamos a ir ladeando cada 6 grados y de esa forma tendríamos como 6 proyecciones independientes, ¿vale? Que es cada uno de los usos que consideramos. Entonces, la península ibérica y Baleares nos dicen que están comprendidas en los usos 29, 30 y 31 y las Islas Canarias en los usos 27 y 28. Esto es muy importante a la hora de trabajar con información a nivel global o no tan global. En el caso de Extremadura, nosotros, por ejemplo, por Extremadura pasa el uso 29 y el uso 30. Entonces, cuando estamos hablando de una cartografía a gran escala, por ejemplo, a escala 10.000, consideramos que tiene una buena resolución, pues hay determinados mapas están hechos a uso 29 y determinados mapas están hechos a uso 30. ¿Vale? Después siempre existen transformaciones para convertirlos de un uso a otro, ¿vale? Pero si estamos hablando de una escala más general, o sea, si queremos hacer un estudio más global, esto sí puede ser un problema, porque a lo mejor nos dan datos de GPS de gente que ha ido al campo a lo mejor, y si no nos especifican si están en un uso u otro, nos pueden salir cosas raras. Es muy fácil darte cuenta porque se te va al quinto pimiento. O sea, cuando tú pones los datos y ves que no están a unos metros, realmente, o sea, no es un error grosero ni nada, es que estás en otro uso, pues conviertes la información y ya estaría, ¿vale? Bien, y bueno, nos dicen que el sistema UTM, que configura un sistema propio independiente para cada uso, de forma que cada punto del terreno dentro de un uso va a tener unas coordenadas genuinas que lo definen de forma única. Bien, aquí tenemos, bueno, pues que la Tierra está dividida en los 60 usos, la forma que tenemos también de nombrar a cada uno de los usos, de este a oeste, y después de norte a sur, también por las letras. Ahora no quiere. Ahora. Vale, y este sería uno de los usos, ¿vale? Hemos dicho que están divididos en 60 usos. En verdad nosotros, la línea que va a ser tangente al cilindro, hemos dicho que es el meridiano central de cada uno de los usos, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos decir? Que esta línea sería automecoica y en función de que nos alejemos de esa línea bien para un lado o para otro, nuestra deformación ya entonces iría aumentando. ¿Qué sucede? Suponeros, bueno, que este tiene grado 0, esta tendría 3 grados y esta tendría otros 3 grados de amplitud, ¿no? 3 grados y 3 grados, porque hemos dicho que el total es de 6 grados. Bien, si aquí no tenemos deformación, si subimos 3 grados, aquí nuestra deformación pues ya podría ser demasiado importante, ¿vale? Podríamos tener deformaciones ya muy considerables. Para eso entonces lo que realizamos es la línea automecoica, a esta línea le metemos un poco de deformación y las que convertimos en automecoicas, ¿vale? Las que vamos a decir que van a mantener la escala, que no van a tener deformación, serían estas dos, ¿vale? A una determinada distancia de la central, lo ponemos aquí, ponemos aquí. Aquí le metemos un poco de deformación, aquí entonces no tendría deformación, y aquí entonces ya tendría deformación, pero estaría mucho más equiparado, ¿vale? Lo que hacemos en verdad es irla distribuyendo y de esa manera nos queda todo mucho más uniforme, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Lo aumentaría. Claro, si tú hicieras cada uso mayor, en verdad estarías teniendo... Ah, más pequeño. Vale. Sí, lo simplificaría ese problema, pero aumentaría un problema muchísimo mayor. Que a lo mejor en Extremadura entonces en vez de tener 2 usos, tendríamos 10 usos. Entonces eso ya sería un caos. Claro, claro, eso sería mucho más... ¿Sabes? Entonces yo qué sé, se pensó de esa manera que también pues a lo mejor en vez de 6 grados de amplitud, si hubiesen dado 12 grados de amplitud, pues nuestro trabajo sería mucho más fácil porque solamente tendríamos un uso. Pero bueno, que eso está estandarizado así, más o menos se hizo los estudios y se podría proponer una nueva proyección. Bueno, aquí otros años, lo que pasa es que este año no nos da tiempo porque andamos un poco más justos con el horario, pero hay una página en internet que es, bueno, www.cartesia.org,
¿vale? ¿Hace falta que la escriba? La pongo, bueno, por si acaso. Vale, sería www cartesia.org, y eso es minúscula. Vale. En esa página podéis encontrar artículos, hay apuntes, hay documentos. La verdad que está bien sobre temas de sistemas de información geográfica, de fotogrametría, de topografía, ¿vale? Y una de las aplicaciones que tiene en la parte de programas es una aplicación que desarrollaron, me parece, en alguna universidad de Japón. Creo que está desarrollada por algún equipo japonés, y tiene una aplicación para proyecciones cartográficas. Entonces es muy visual, porque tú te metes dentro y puedes ir viendo cómo cambiaría la zona que tú quieras visualizar de la Tierra. Te puedes coger unas coordenadas, una latitud, una longitud, o mismamente la superficie total terrestre. Y entonces dices, bueno, pues la Tierra, si es una proyección cilíndrica se vería tal, si es una proyección ortográfica se vería de esta forma, si es una proyección sinusoidal, ¿sabes? Podríais coger diferentes tipos y vais viendo cómo va cambiando. A nivel educativo la verdad que es interesante, que si la queréis ver, tenéis algún ratillo después en el curso, si le podéis echar un vistazo, ¿vale? Bien, pues ¿algún tema, alguna duda sobre la parte de cartografía? ¿No? Bueno, pues continuamos entonces con la parte de geodesia. Uy, no, este no es. Este lo voy a dejar aquí, que al final pinto la pantalla. Vale. La forma de la Tierra. La geodesia, hemos dicho que es la ciencia que se encarga de estudiar la forma de la superficie terrestre. ¿Qué sucede? Que la superficie terrestre pues es una superficie totalmente irregular. Tiene montañas, tiene valles, tiene depresiones. Entonces, a la hora de intentar realizar un modelo que se ajuste de una forma exacta a él, pues es muy complicada. En función del tipo de análisis que queramos realizar, pues vamos a utilizar un modelo que tenga más precisión o menos precisión, ¿vale? Si nuestro estudio es muy general, pues podríamos aproximar la Tierra a una superficie esférica. Podríamos decir que se asemeja, y ya a partir de ahí podríamos realizar nuestros estudios, ¿vale? ¿Qué sucede? Que conforme vamos teniendo más precisión, tenemos que utilizar algún modelo que se aproxime de una forma más exacta, ¿vale? Entonces, aquí los modelos que se ajustan de forma más exacta, podríamos hablar de geoide y elipsoide, ¿vale? También nosotros necesitamos un modelo que se ajuste de forma muy exacta, pero después tenemos otro problema. Se tiene que ajustar muy bien, pero tampoco tiene que ser muy complicado para poder realizar operaciones con él. Porque si ahora tenemos un modelo muy bueno, pero tenemos 2 folios de fórmulas, a ver cómo utilizamos eso para cualquier cálculo posterior que nosotros queramos hacer, ¿vale? Entonces aquí hay que jugar un poco con el tema de la exactitud y el tema de la sencillez, ¿vale? Intentar llegar a un intermedio de poder tener algo no demasiado complejo, pero que se ajuste de una forma suficiente, ¿vale? Entonces, el primer modelo que se ajusta de forma correcta a la superficie terrestre podríamos decir que es el geoide. El geoide se define como la superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre que coincide de forma aproximada con el nivel medio de los océanos. Es decir, ahí está teniendo en cuenta las superficies equipotenciales y tendríamos un modelo de geoide, ¿vale? Se ajusta de una forma bastante buena. En las montañas pues subiría un poquito, en las depresiones bajaría un poco, y podríamos tener un modelo de nuestra superficie terrestre. ¿Qué sucede? Que nosotros, el geoide es una superficie física, lo estamos ajustando de una forma física mediante medidas gravitatorias. Entonces, para posteriores estudios, en función de lo que queramos realizar, pues va a ser muy complejo trabajar con un modelo de estas características, ¿vale? Para eso entonces se ideó un nuevo modelo que sería bueno, aquí tenemos una imagen del geoide para el caso de la península ibérica, ¿vale? Y vemos más o menos las alturas que va teniendo, ¿vale? Las deformaciones que va teniendo. Bien. Hemos dicho entonces que el geoide es una superficie física y, como todo lo físico, pues va a ser muy complejo poder trabajar con él según para qué estudios, ¿vale? Entonces, para eso lo que se ideó fue el elipsoide. El elipsoide es como una simplificación ya del geoide, se aproxima a la superficie terrestre, pero de una forma matemática. Entonces está mucho más generalizado, está mucho más simplificada, ¿vale? Lo que se hace es aproximarlo a un elipsoide de revolución. Una elipse hacemos que gire sobre uno de sus ejes y obtenemos un elipsoide, ¿vale?
La esfera se ajusta a la Tierra, pero en verdad sabemos que la Tierra está un poco achatada por los polos. Pues entonces, si nosotros utilizamos un elipsoide, podremos obtener mejores precisiones para los posteriores trabajos que vayamos a realizar, ¿vale? Entonces nos dicen que la figura geométrica más simple que se ajusta a la forma de la Tierra va a ser un elipsoide biaxial, que es una figura tridimensional que se genera por la rotación de una elipse sobre su eje más corto. Y el eje sobre el que se gira va a coincidir aproximadamente con el eje de rotación de la Tierra. Vale, bien. Aquí entonces tenemos los parámetros que definen a un elipsoide de revolución. Como hemos dicho que es una superficie matemática, pues ya va a ser mucho más sencillo poder trabajar posteriormente con él. Siempre que nos hablen de un elipsoide, ¿vale?, tendremos que tener en cuenta estos parámetros, ¿vale? O a partir del semieje mayor aplanamiento podremos deducir de qué elipsoide nos están hablando, ¿vale? Estos son los parámetros específicos que nos van a diferenciar a cada tipo de elipsoide que vayamos a considerar. Tendríamos el semieje mayor o A, el semieje menor, aplanamiento, excentricidad y segunda excentricidad. Depende del sitio donde lo busquéis, pero generalmente los elipsoides se suelen definir mediante el semieje mayor o A y la primera excentricidad o la segunda excentricidad. Con esos dos datos ya podríamos saber de qué elipsoide estamos hablando, ¿vale? Y bueno, ya he acabado. No sé si he hablado demasiado deprisa, si os han quedado las cosas claras.